Hola a todos y bienvenidos una vez más a su canal favorito de noticias y chismes del mundo del espectáculo, donde siempre les traemos la información más fresca y jugosa del panorama internacional. Yo soy tu nombre y permítanme recalcar, emocionadísima de estar aquí hoy con ustedes. No es para menos, damas y caballeros, porque lo que tenemos hoy. Prepárense. Es una noticia. Mega bombazo. Literalmente una noticia que no solo va a hacer temblar los cimientos del mundo del espectáculo turco, sino que, me atrevo a decir, tendrá repercusiones a nivel global. Y estoy segura que muchísimos de ustedes han estado esperando este momento por años, incluso décadas. Hoy, mis queridos chismosos, vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo sé. Están pensando, otra vez, ¿pero qué más puede pasar con estos dos? ¿Será que los astros finalmente se alinearon? Y para ser honesta, yo también pensaba que ya lo habíamos visto absolutamente todo con esta pareja, o es pareja, o bueno, esa es precisamente la pregunta que nos va a mantener despiertos por las noches. Pero el universo del chisme, mis preciosos confidentes, es tan vasto como el universo mismo, infinito, impredecible y capaz de lanzar sorpresas cósmicas cuando menos lo esperamos. Y lo que tenemos para compartirles hoy es algo que nadie, absolutamente nadie, en su sano juicio, se hubiera atrevido siquiera a imaginar. Prepárense porque lo que les voy a contar tiene una fecha clave, un día que quedará grabado en la historia del romance turco y quizás mundial, 9 de marzo de 2025. Grábenlo a fuego en sus mentes, tatúenlo en sus corazones, figurativamente, claro, porque este día podría marcar un antes y un después en la historia de esta pareja, o es pareja, o, ya lo descubrirán, se los prometo. La tensión es palpable, ¿verdad? Y aún no he revelado el plato fuerte. Pero antes de que me lancen tomates virtuales por la emoción y la intriga, quiero recordarles algo que es fundamental para la existencia misma de este canal, su apoyo incondicional. Si les gusta este tipo de contenido explosivo, si disfrutan de los chismes más calientes, las exclusivas que nadie más tiene y las noticias de sus celebridades favoritas, que les llegan directamente al alma, no olviden suscribirse a nuestro canal, sí, ese botoncito rojo que dice suscribirse. Y por supuesto activen la campanita de notificaciones, esa pequeña compañera que les avisará cada vez que subamos un nuevo vídeo, una nueva revelación, una nueva bomba informativa, no querrán perderse ni un segundo de esta locura. Su suscripción nos ayuda muchísimo, pero muchísimo, a seguir creciendo, a invertir en nuevas investigaciones, a sobornar, quiero decir, convencer amablemente a nuestras fuentes y a traerles el mejor contenido posible. Además, déjenos un like si están tan emocionados como yo o incluso más, por saber qué va a pasar con Can y Demet en marzo del próximo año. Sus comentarios son el combustible que alimenta este canal. Son como el café de la mañana, la vitamina C que necesitamos para seguir adelante. Así que sin más preámbulos, sin más dilación. Vamos directo a la noticia, que se preparen sus corazones porque esto va a ser épico. Como todos ustedes saben, o al menos deberían saberlo si son verdaderos fanáticos de este canal, Can Yaman y Demet Özdemir fueron, sin lugar a dudas, una de las parejas más queridas, más aclamadas y por supuesto, más mediáticas de la televisión turca. ¿La razón? Su increíble química en la pantalla, esa chispa que parecía saltar directamente a través del televisor y encender los corazones de millones de espectadores en todo el mundo, gracias a la exitosísima serie Erkencikus, Pájaro Madrugador. Su relación, como suele suceder en estos casos, traspasó la pantalla, borró la línea entre la ficción y la realidad, y los fans de todos los rincones del planeta se enamoraron perdidamente de esta pareja que parecía sacada de un cuento de hadas. Un cuento de amor moderno, lleno de sonrisas, miradas cómplices y una conexión innegable. Sin embargo, y aquí es donde la historia toma un giro inesperado, como muchos cuentos de hadas, este también llegó a su fin. Un final que, seamos honestos, fue tan comentado, tan analizado, tan diseccionado como su romance. Hubo rumores de todo tipo, desde los más sutiles hasta los más descabellados, celos enfermizos, incompatibilidad de caracteres, presiones implacables de la fama, agendas laborales incompatibles. La lista era interminable. La verdad, la pura y dura verdad, es que nunca supimos con certeza qué fue lo que realmente pasó entre ellos. Las razones reales detrás de su ruptura permanecieron ocultas tras un velo de silencio, dejando a los fans con el corazón roto y la mente llena de preguntas sin respuesta. Después de la ruptura, ambos siguieron caminos separados, como dos aves que emprenden el vuelo en direcciones opuestas.
Can, con su irresistible encanto y su innegable talento, decidió mudarse a Italia, la tierra de la pasta, la pizza y por supuesto, el amor. Allí continuó su carrera como actor y modelo, conquistando el corazón de las italianas, y de muchas otras mujeres alrededor del mundo, seamos honestos, porque Can es un imán de corazones. Demet, por su parte, decidió enfocarse en su carrera en Turquía, donde protagonizó nuevas series y películas, demostrando su talento y su versatilidad como actriz. Y como si la vida fuera un guionista implacable, también encontró el amor en brazos de Oğuzhan Koç, un talentoso cantante y actor turco, con quien se casó en una boda de ensueño, un evento fastuoso y glamuroso que fue transmitido en vivo por la televisión turca, convirtiéndose en un espectáculo nacional. Parecía a todas luces que ambos habían pasado página, que habían cerrado ese capítulo de sus vidas y que la historia de Can y Demet era un recuerdo lejano, un capítulo cerrado en el gran libro de sus vidas. Pero aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Agárrense de sus asientos, porque las curvas que vienen son peligrosas. Como les dije al principio, tengo una noticia inesperada, una revelación impactante con una fecha concreta, 9 de marzo de 2025. Y esta noticia, créanme, los va a dejar boquiabiertos, con la mandíbula en el suelo y los ojos como platos. Fuentes cercanas a ambos actores, y cuando digo cercanas, me refiero a muy cercanas, a gente que comparte su café de la mañana, que conoce sus secretos más profundos, que ha visto sus lágrimas y sus sonrisas, nos han confirmado con absoluta certeza que Can Yaman y Demet Özdemir, redoble de tambores por favor, van a trabajar juntos de nuevo. Sí, lo escucharon bien. No están soñando. No es un espejismo. No es una noticia falsa. Después de años de silencio, de rumores infundados, de especulaciones alocadas y de deseos reprimidos por parte de los fans, Can y Demet volverán a compartir pantalla, volverán a encender la chispa, volverán a regalarnos momentos mágicos en un nuevo proyecto que, según nos cuentan, es una producción de alto nivel, una superproducción, que promete ser un éxito rotundo, un fenómeno global. Los detalles del proyecto son todavía un secreto bien guardado, pero lo que sí sabemos, y esto es información confirmada por nuestras fuentes, es que se trata de una serie de televisión que se grabará entre Turquía e Italia, uniendo lo mejor de ambos mundos, y que contará con un elenco de lujo, actores y actrices de renombre internacional, y una historia que los mantendrá pegados a la pantalla desde el primer capítulo, sin siquiera pestañear. Prepárense para maratones de series sin dormir. Ahora bien, la pregunta del millón, la pregunta que todos se están haciendo en este momento, es, ¿cómo fue posible este reencuentro? ¿Cómo lograron superar sus diferencias, sus rencores, sus posibles heridas del pasado, y aceptar trabajar juntos de nuevo? ¿Fue magia? ¿Fue obra del destino? ¿Fue una negociación millonaria? Según nuestras fuentes, la idea surgió de una productora italiana, una visionaria, que vio el potencial inmenso de reunir a esta pareja icónica, de revivir la llama de Erkenci y de conquistar al público una vez más. La productora se puso en contacto con ambos actores por separado, de forma individual, y les presentó el proyecto, destacando la importancia de su química en pantalla, el impacto que tendría su reencuentro en el público, y las oportunidades que este proyecto les brindaría para impulsar aún más sus carreras. Al principio, tanto Can como Demet se mostraron reacios a la idea. No olvidemos que su ruptura fue muy mediática, que ambos habían rehecho sus vidas, y que volver a trabajar juntos podría reabrir heridas del pasado. Sin embargo, después de varias reuniones, de intensas negociaciones, de analizar pros y contras, y de una cuidadosa evaluación del proyecto, ambos actores aceptaron la propuesta, convencidos de que se trataba de una oportunidad única. Un tren que solo pasa una vez en la vida, para impulsar sus carreras y para regalarle a sus fans un proyecto que siempre habían soñado, un reencuentro que habían anhelado con todas sus fuerzas. Por supuesto, este reencuentro no ha estado exento de polémica. Como era de esperarse, la noticia ha generado un sinfín de comentarios, especulaciones y debates en las redes sociales y en los medios de comunicación. Muchos se preguntan cómo afectará esta nueva colaboración a la relación de Demet con su esposo, Oğuzhan Koç. Algunos medios turcos, siempre ávidos de escándalos, incluso han insinuado que la noticia ha generado tensiones en el matrimonio, que hay tormenta en el paraíso, aunque hasta el momento no hay ninguna confirmación oficial al respecto. Todos son rumores, dimes y diretes, pero como bien sabemos, donde hay humo, hay fuego.
Lo que sí es cierto, y esto es información confirmada por nuestras fuentes, es que Ogu Hancock es un hombre muy comprensivo, un hombre moderno, un hombre seguro de sí mismo, y que apoya incondicionalmente la carrera de su esposa. Según nuestras fuentes, Oguzhan confía plenamente en Demet y está seguro de que esta nueva colaboración no afectará su relación. Además, él mismo es un artista, un hombre creativo y comprende la importancia de aprovechar las oportunidades profesionales que se presentan, por más arriesgadas que parezcan. Pero volviendo al tema central, al corazón de la noticia, ¿qué podemos esperar de este nuevo proyecto de Khan y Demet? Como les dije, los detalles son escasos, pero lo que sí podemos adelantarles, con la boca pequeña, es que se trata de una serie de televisión que combina drama, romance y comedia, una mezcla explosiva que promete mantenernos al borde del asiento. Y además está ambientada en el glamuroso mundo de la moda y el arte, un escenario perfecto para desplegar todo el talento y el carisma de Khan y Demet. La historia gira en torno a dos personajes que se reencuentran después de varios años y que deben superar sus diferencias, sus rencores del pasado, para lograr un objetivo común, un sueño que los une. Los nombres de los personajes aún no han sido revelados, pero se rumorea, y esto es solo un rumor, que Khan interpretará a un famoso diseñador de moda italiano, un hombre exitoso pero atormentado por fantasmas del pasado. Mientras que Demet dará vida a una talentosa artista turca, una mujer fuerte e independiente que se traslada a Italia en busca de nuevas oportunidades, en busca de un nuevo comienzo. Ambos personajes se verán obligados a trabajar juntos en un proyecto que podría cambiar sus vidas para siempre, un proyecto que los pondrá a prueba, tanto personal como profesionalmente. Por supuesto, la química entre Khan y Demet será uno de los puntos fuertes de la serie, la joya de la corona, el ingrediente secreto que hará que la serie sea un éxito. Los guionistas han trabajado arduamente con dedicación y esmero, para crear una historia que explote al máximo la conexión entre los dos actores, que les permita mostrar su talento y su versatilidad, y que, al mismo tiempo, mantenga al público enganchado desde el primer minuto. Además, la serie contará con escenas grabadas en lugares emblemáticos de Turquía e Italia, paisajes espectaculares que le darán un toque especial y atractivo para el público internacional. La producción de la serie comenzará en los próximos meses, y se espera que el estreno sea en marzo de 2025, coincidiendo, o casualidad, con la fecha que les mencioné al principio. La serie será transmitida por una importante cadena de televisión turca y también estará disponible en plataformas de streaming, lo que garantizará su alcance global, su impacto mundial. Ahora bien, sé que muchos de ustedes están pensando, ¿será que este reencuentro profesional podría reavivar la llama del amor entre Khan y Demet? ¿Será que el destino les tiene preparada una segunda oportunidad? ¿Será que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo? Esa es una pregunta que solo el tiempo, ese juez implacable, podrá responder. Lo que sí podemos decirles con absoluta certeza, es que ambos actores se encuentran en un buen momento de sus vidas, tanto personal como profesionalmente, y que están dispuestos a dar lo mejor de sí mismos en este nuevo proyecto, a dejarlo todo en la pantalla. Si bien es cierto que su relación en el pasado terminó de manera abrupta, también es cierto que ambos guardan un buen recuerdo de los momentos que vivieron juntos. Además, el tiempo cura todas las heridas, y es posible que este reencuentro les brinde la oportunidad de cerrar ese capítulo de sus vidas de una manera positiva y constructiva, de aprender del pasado y de mirar hacia el futuro con optimismo. Por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que surja algo más entre ellos durante la grabación de la serie. La convivencia, las largas jornadas de trabajo, la presión mediática, la química innegable, todo esto podría generar un acercamiento entre Khan y Demet, y quién sabe, quizás la historia de amor que comenzó en Erkencikus tenga un nuevo capítulo en la vida real, un final feliz que todos los fans han estado esperando durante años. Pero seamos realistas, también es importante recordar que Demet está casada y que su prioridad es su matrimonio. Por lo tanto, es poco probable que ella ponga en riesgo su relación por un romance fugaz con Khan. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, como bien sabemos, todo es posible, y nunca se sabe qué puede pasar. Lo que sí podemos asegurarles es que estaremos muy atentos a todos los movimientos de Khan y Demet durante la grabación de la serie, que les seguiremos los pasos de cerca, y que les mantendremos informados de cualquier novedad que surja, de cualquier rumor que se confirme, de cualquier chispa que encienda. Estén preparados porque la historia de estos dos actores está lejos de terminar, y los próximos meses prometen ser muy emocionantes, llenos de sorpresas y revelaciones. Así que, recapitulando, la gran noticia, la bomba que les hemos lanzado hoy,
es que Can Yaman y Demet Özdemir van a trabajar juntos de nuevo en una serie de televisión que se estrenará en marzo de 2025. Este reencuentro ha generado mucha expectación y polémica, y ha puesto en duda la estabilidad del matrimonio de Demet con Oğuzhan Koç. Sin embargo, nuestras fuentes aseguran que Oğuzhan apoya incondicionalmente a su esposa y que confía en que esta nueva colaboración no afectará su relación. La serie promete ser un éxito rotundo gracias a la química entre Can y Demet, a la historia original y a las locaciones espectaculares en Turquía e Italia. Además, este reencuentro podría reavivar la llama del amor entre los dos actores, aunque también es importante recordar que Demet está casada y que su prioridad es su matrimonio. En resumen, tenemos una noticia que va a dar mucho de qué hablar en los próximos meses, y que seguramente generará miles de comentarios y reacciones en las redes sociales. Prepárense para un nuevo capítulo en la historia de Can Yaman y Demet Özdemir, porque esto apenas comienza. Y eso es todo por hoy, mis queridos amigos. Espero que hayan disfrutado de esta bomba de información, que hayan sobrevivido al shock, y que estén tan emocionados como yo por saber qué va a pasar con Can y Demet en marzo del próximo año. Gracias por acompañarme una vez más en este canal, y por ser parte de esta gran comunidad de amantes del chisme y del espectáculo. Recuerden que su apoyo es fundamental para nosotros, así que no olviden dejar sus comentarios sobre esta noticia. ¿Qué opinan de este reencuentro? ¿Creen que podría surgir algo más entre Can y Demet? ¿Cómo creen que afectará esta colaboración a la relación de Demet con su esposo? Queremos saber sus opiniones. Déjenos sus teorías, sus predicciones, sus deseos. Además, no olviden darle like a este vídeo si les gustó la información, si les pareció útil, si los entretuvo, y compartirlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de esta gran noticia, para que también formen parte de este debate. Y por supuesto, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Les prometo que les traeremos más noticias exclusivas, más chismes jugosos, más revelaciones impactantes del mundo del espectáculo. Una vez más, muchísimas gracias por su apoyo y por su compañía. Yo soy tu nombre y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, manténganse siempre informados y entretenidos. Ciao.